Yo también estuve sentado frente a una pantalla, a las 11 de la noche, releyendo un correo de mi jefe 3 veces, buscando un tono que probablemente nunca estuvo ahí. Yo también salí de una reunión con el estómago apretado, repitiendo en mi cabeza una frase que él dijo casi sin pensar y que yo iba a cargar durante días. Si estás escuchando esto, lo más probable es que sepas exactamente de qué hablo. No te voy a preguntar si tu jefe es bueno o malo, justo o injusto, porque esa no es la pregunta que te va a cambiar la vida. La pregunta real es otra, y es más incómoda. ¿Cuánto de tu paz, de tu energía, de tu identidad, le has entregado a una persona que probablemente no piensa en ti ni la mitad de lo que tú piensas en ella? Existe un tablero invisible en cada lugar de trabajo. Nadie te lo enseña, nadie te entrega las reglas por escrito, pero está ahí desde el primer día que cruzas esa puerta. En ese tablero hay posiciones, hay movimientos, hay jugadores que llevan años entendiendo cómo se mueve cada pieza, y hay otros que llevan años jugando sin saber que están jugando. La mayoría de las personas pasa toda su vida laboral en esa segunda categoría. Reaccionan, se desgastan, acumulan resentimiento, y un día se preguntan ¿por qué después de tanto esfuerzo siguen sintiendo que alguien más controla el tablero por ellos? Este audiolibro no es un manual para caerle mejor a tu jefe. No te voy a enseñar a sonreír más, a hablar menos o a fingir que todo te parece bien. Vamos a hacer algo distinto y, para serte honesto, más difícil. Vamos a aprender a ver el tablero completo. Porque una vez que ves las piezas, una vez que entiendes por qué se mueven como se mueven, dejas de jugar a la defensiva. Empiezas a decidir tú dónde te paras. No te prometo que tu jefe va a cambiar. Puede que no cambie nunca. Lo que sí te prometo es que tú vas a cambiar la forma en que ese tablero te afecta. Y con el tiempo, vas a descubrir algo que muy pocos entienden a tiempo. La persona que más autoridad tiene sobre tu vida laboral casi nunca es la que firma tu contrato. Eres tú. Vamos a movernos juntos, pieza por pieza. Capítulo 1. El tablero invisible. Piensa en la última vez que entraste a una sala de reuniones y algo cambió en tu cuerpo antes de que nadie dijera una sola palabra. ¿Se te enderezó la espalda? ¿Bajaste un poco el tono de voz? ¿Empezaste a medir cada frase antes de soltarla? Nadie te lo pidió, no hubo ninguna instrucción, y sin embargo, tu cuerpo ya sabía que había entrado a un territorio con reglas distintas. Eso es el tablero invisible. Es la estructura de poder que existe en cualquier lugar donde hay jerarquía, y que la mayoría de las personas siente en la piel mucho antes de entenderla con la cabeza. No está escrita en ningún manual de la empresa, no aparece en tu contrato, pero gobierna quién habla primero en una reunión, a quién se le perdona un error y a quién no, quién recibe el beneficio de la duda y quién tiene que ganárselo cada vez. La mayoría de las personas se relaciona con este tablero de una sola manera, sobreviviendo. Intentan no molestar, no destacar demasiado, no fallar en público. Juegan a la defensiva desde el primer día y sin darse cuenta, le entregan al tablero un poder que nunca debieron entregarle. El poder de decidir cómo se sienten cada mañana antes de entrar a trabajar. Voy a contarte algo que quizás no esperabas escuchar en un audiolibro sobre jefes. Casi ninguno de ellos se despierta pensando en ti. Piénsalo con calma. Tu jefe tiene sus propias presiones, sus propios superiores, sus propios miedos a quedar mal, a perder su posición, a no cumplir números que alguien más le exige a él. La mayoría de las decisiones que a ti te parecen personales, dirigidas, casi diseñadas para incomodarte, en realidad nacen de un lugar mucho más simple y mucho menos dramático. Alguien tratando de sostener su propio lugar en un tablero que también lo tiene a él bajo presión. Esto no es una excusa para que te traten mal. No estoy diciendo que aceptes cualquier cosa. Estoy diciendo algo distinto, y es importante que lo distingas bien. Cuando entiendes que el comportamiento de tu jefe casi nunca es sobre ti, dejas de darle un lugar que no le corresponde en tu cabeza. Dejas de repasar sus palabras a las 11 de la noche. Dejas de construir teorías completas sobre una mirada de 2 segundos en una reunión. Hay una imagen que me ayudó a entender esto y que quiero compartir contigo. Imagina un edificio de oficinas en la noche, con las luces apagadas y una sola ventana iluminada en el piso 12. Alguien sigue ahí, trabajando tarde, revisando números, preparando una presentación para el día siguiente. Desde la calle,
Esa ventana parece un símbolo de poder, de control, de alguien que domina la situación. Pero si subieras esas 12 plantas y te asomaras por esa ventana, probablemente encontrarías a una persona tan cansada, tan insegura, tan preocupada por no fallarle a alguien más arriba, como tú lo estás por no fallarle a ella. El tablero tiene niveles, pero la presión no desaparece en ningún piso, solo cambia de forma. Entender esto es el primer movimiento real dentro del tablero invisible, porque te saca de una trampa muy común, la trampa de creer que tu jefe juega desde una posición de calma absoluta mientras tú juegas desde el miedo. No es así. Todos, en algún nivel de esa estructura, están jugando con algo de miedo. La diferencia entre quien se queda atrapado y quien empieza a moverse con libertad no es quien tiene menos miedo, es quien deja de organizar toda su vida alrededor del miedo del otro. Quiero pedirte algo concreto para esta semana, algo pequeño, pero que va a empezar a cambiar tu forma de ver el tablero. La próxima vez que tu jefe tenga una reacción que te incomode, un tono seco, un comentario cortante, un silencio que se sienta pesado, antes de construir una historia completa sobre lo que eso significa sobre ti, hazte una sola pregunta. ¿Esto tiene que ver conmigo? ¿O esto tiene que ver con la presión que esta persona está cargando hoy? No necesitas responderla con certeza, solo necesitas hacerte la pregunta, porque esa pregunta, ella sola, ya te saca del lugar de la víctima automática y te pone en el lugar de alguien que observa el tablero completo, no solo su propia casilla. No vas a cambiar el tablero esta semana. No vas a cambiar a tu jefe, ni la cultura de tu empresa, ni las reglas invisibles que llevan años funcionando así. Pero vas a cambiar algo mucho más importante y mucho más tuyo, el lugar desde el que juegas. Y ese cambio, silencioso, casi invisible para los demás, es el que separa a la persona que sobrevive en un trabajo de la persona que empieza a construir una posición real dentro de él. Capítulo 2. El espejo del miedo ajeno. Hay una escena que se repite en miles de oficinas todos los días y que casi nadie se detiene a mirar con atención. Alguien recibe un mensaje de su jefe. 2 líneas, un tono neutro, tal vez ni siquiera negativo. Y sin embargo, esa persona se queda mirando la pantalla, releyendo, buscando un significado oculto, preguntándose si hizo algo mal, si debería responder distinto, si esas 2 líneas esconden una advertencia. Durante los siguientes 20 minutos, su cabeza entera está ocupada por 2 frases que su jefe probablemente escribió sin pensarlo 2 veces y que ya olvidó por completo. Eso no es sensibilidad, aunque a veces se disfrace de eso. Es lo que yo llamo el espejo del miedo ajeno, la costumbre de mirar la reacción de alguien con autoridad y usarla como espejo para decidir cuánto valemos ese día. Piensa en cómo empezó esta costumbre. No nació en tu primer trabajo, nació mucho antes, probablemente en un salón de clases, frente a un profesor que calificaba no solo tus tareas, sino, de alguna forma, tu valor como estudiante. O en una casa donde la aprobación de un adulto decidía si el día había sido bueno o malo. Aprendiste, desde muy temprano, a medir tu estado interno según el gesto de alguien que tenía poder sobre ti. Y esa costumbre, una vez instalada, no desaparece sola, simplemente cambia de escenario. Del salón de clases pasa a la oficina, del profesor pasa al jefe. El problema no es que te importe lo que piense tu jefe. Es sano que te importe hasta cierto punto, porque de ahí viene parte de tu compromiso con el trabajo. El problema aparece cuando ese cierto punto desaparece y la opinión de esa persona se convierte en el termómetro completo de tu autoestima. Ahí es cuando un mensaje de 2 líneas te puede arruinar una tarde entera, cuando una mirada seria en una reunión te sigue persiguiendo hasta la noche, cuando empiezas a redactar y borrar un correo 10 veces antes de enviarlo, no porque el contenido esté mal, sino porque tienes miedo de la reacción. Aquí está el giro que quiero que te lleves de este capítulo. La intensidad de tu reacción casi nunca es proporcional a lo que realmente pasó. Es proporcional a cuánto poder emocional le entregaste a esa persona de antemano. 2 personas pueden recibir exactamente el mismo mensaje seco de un jefe. Una lo lee, encoge los hombros y sigue con su día. La otra lo relee 5 veces y no puede concentrarse en nada más. La diferencia no está en el mensaje, está en el espejo que cada una está usando.
Voy a contarte algo que aprendí observando a las personas que parecen sostenerse mejor bajo presión en cualquier trabajo. No son las que sienten menos, ni las que les importa menos su desempeño. Son las que separaron, en algún momento de su vida, dos cosas que la mayoría mantiene pegadas: su valor como persona y la opinión momentánea de alguien con autoridad sobre ellas. Cuando logras separar esas dos cosas, algo cambia por completo en la forma en que atraviesas el día. Un comentario duro sigue doliendo, pero deja de definirte. Una mirada seria sigue incomodando, pero deja de perseguirte hasta la noche. Practicar esto no significa volverte insensible ni dejar de tomarte en serio tu trabajo. Significa empezar a notar, en tiempo real, cuando estás usando la reacción de alguien más como espejo de tu propio valor. La próxima vez que sientas ese vacío en el estómago después de una interacción con tu jefe, antes de empezar a repasarla mentalmente, pregúntate algo simple: ¿estoy reaccionando a lo que realmente pasó? ¿O estoy reaccionando al espejo que aprendí a usar desde hace mucho tiempo, sin darme cuenta? Esa pregunta no resuelve todo de inmediato, pero empieza a devolverte algo que probablemente entregaste hace años sin firmar ningún contrato: el derecho a decidir tú mismo cuánto vales, sin depender de la cara que ponga otra persona. Capítulo 3. La corona que nadie te dio. Quiero que pienses en la palabra jefe por un segundo. No en la persona, en la palabra misma. Fíjate en el peso que le damos. Hablamos de subir, de estar por debajo, de reportarle a alguien, como si existiera una escalera invisible, donde unos están arriba y otros abajo, y el lugar que ocupas en esa escalera definiera algo más grande que tu puesto de trabajo. Definiera, de alguna forma, tu valor como persona. Ese peso no viene de la estructura de la empresa, viene de una corona que nosotros mismos le pusimos a esa posición, sin que nadie nos lo pidiera. Piensa en esto con cuidado, porque es más sutil de lo que parece. Un jefe tiene autoridad real sobre ciertas cosas, puede asignarte tareas, evaluar tu desempeño, decidir sobre tu contrato, sobre un ascenso, sobre tu salario. Esa autoridad es real y hay que respetarla dentro de su terreno. Pero existe otra autoridad, mucho más grande y mucho menos legítima, que la mayoría de las personas le entrega sin darse cuenta: la autoridad sobre cómo se sienten consigo mismas, sobre si son suficientes, sobre si merecen respeto, sobre si su trabajo, y por extensión ellas mismas, tienen valor. Esa segunda autoridad nadie te la puede quitar, porque nadie te la puede dar tampoco. Es tuya desde el principio. El problema es que la mayoría de nosotros aprendimos a regalarla, capa por capa, cada vez que dejamos que un comentario, una mirada o un silencio de alguien con poder jerárquico decida cómo nos sentimos con nosotros mismos el resto del día. Conocí a lo largo de los años a personas que ocupaban puestos altísimos en sus empresas y que, sin embargo, seguían actuando como si necesitaran el permiso de alguien más para sentirse bien consigo mismas. Y conocí a otras, en puestos mucho más modestos, que caminaban por su lugar de trabajo con una tranquilidad que nada tenía que ver con su cargo. La diferencia nunca estuvo en la posición dentro del organigrama. Estuvo en si habían recuperado o no esa corona que un día, sin darse cuenta, le entregaron a alguien más. Recuperar esa corona no significa dejar de respetar la autoridad legítima de tu jefe. No significa volverte arrogante, ni dejar de escuchar retroalimentación, ni actuar como si nadie tuviera nada que enseñarte. Significa algo mucho más preciso: distinguir entre la autoridad que tu jefe tiene sobre tu trabajo, que es real, y la autoridad que tú mismo le regalaste sobre tu valor como persona, que nunca debió salir de tus manos. Aquí tienes una forma sencilla de empezar a notar la diferencia. La próxima vez que recibas una crítica en el trabajo, separa mentalmente dos preguntas. La primera es: ¿esta crítica me ayuda a mejorar algo concreto en lo que hago? Esa pregunta pertenece al terreno legítimo de tu jefe, y vale la pena escucharla con humildad. La segunda pregunta, en cambio, suele colarse sin que la invites. ¿Esta crítica significa que valgo menos como persona? Esa pregunta no le pertenece a nadie más que a ti, y la respuesta nunca debería salir de la boca de otra persona, por más autoridad que tenga sobre tu contrato. La corona que nadie te dio no se recupera de golpe. Se recupera cada vez que notas el momento exacto en que estás a punto de entregarla otra vez, y decides no hacerlo. Cada vez que sales de una reunión difícil
y en lugar de preguntarte qué piensan de ti, te preguntas qué aprendiste. Cada vez que un comentario duro te toca, pero no te derrumba, porque ya sabes que tu valor no depende de ese comentario. Con el tiempo, esa costumbre se vuelve casi automática, y ahí es cuando empiezas a caminar por tu trabajo de una forma completamente distinta. No porque el entorno haya cambiado, porque tú dejaste de regalar lo único que realmente era tuyo desde el principio. Capítulo 4. El silencio estratégico. Hay un instinto muy humano que aparece justo en el peor momento posible. Cuando alguien con autoridad nos dice algo injusto, sentimos la necesidad urgente de responder ahí mismo, de defendernos, de explicar, de justificarnos, de que quede claro que eso que dijeron no es cierto. Ese instinto viene de un lugar honesto, pero casi nunca nos sirve tan bien como creemos. Quiero contarte sobre una reunión que presencié hace años. Un gerente hizo un comentario injusto sobre el trabajo de dos personas de su equipo, en público, delante de todos los demás. Una de ellas reaccionó de inmediato, levantó la voz, empezó a defenderse punto por punto, y aunque tenía razón en el fondo, la conversación se convirtió en una discusión incómoda que dejó a todo el mundo tenso. La otra persona no dijo una sola palabra en ese momento. Escuchó, asintió levemente y siguió con la reunión. 2 días después, en privado, se acercó al gerente con calma y le expuso, con hechos concretos, por qué ese comentario no reflejaba lo que realmente había pasado. El gerente, sin la presión de la audiencia, sin sentirse desafiado en público, escuchó de verdad y terminó reconociendo su error. La diferencia entre esas dos reacciones no fue quién tenía más razón. Las dos la tenían. La diferencia fue el momento y el terreno elegido para hacer valer esa razón. A esto lo llamo el silencio estratégico, y es una de las herramientas más subestimadas dentro del tablero invisible. No es quedarse callado por miedo. No es tragarse la injusticia y fingir que no pasó nada. Es algo mucho más deliberado. Reconocer que no toda batalla debe pelearse en el momento y en el lugar donde apareció, y que esperar el terreno correcto no es debilidad, es inteligencia. El problema es que la mayoría de nosotros confundimos silencio con sumisión, y por eso sentimos que si no respondemos de inmediato estamos perdiendo. Pero piensa en esto: cuando reaccionas en caliente, en público, frente a alguien con más poder jerárquico que tú, casi nunca estás jugando desde tu mejor posición. Estás jugando desde la adrenalina, desde el orgullo herido, desde la necesidad de que todos vean que tienes razón ahí mismo. Y esa necesidad, aunque comprensible, casi siempre te cuesta más de lo que te da. El silencio estratégico funciona distinto. Te da tiempo para pensar con la cabeza fría lo que realmente quieres decir. Te permite elegir el momento donde la otra persona esté más receptiva, generalmente en privado, sin público que la obligue a defender su postura por orgullo. Y sobre todo, te posiciona como alguien que no reacciona por impulso, sino que actúa con criterio. Eso, dentro del tablero invisible, vale muchísimo más de lo que parece a simple vista, porque la gente empieza a notar quién pierde la compostura fácilmente y quién no. Y esa percepción, con el tiempo, se convierte en una forma silenciosa de autoridad. No estoy diciendo que te quedes callado para siempre frente a lo que es injusto. Estoy diciendo que elijas con cuidado cuándo hablar y cuándo esperar. La próxima vez que sientas ese impulso de responder de inmediato a algo que te dolió o te pareció injusto, prueba algo distinto. Respira, deja pasar el momento y pregúntate: ¿este es el terreno correcto para esta conversación o hay uno mejor esperándome más adelante? Esa pausa, breve como parece, es donde empieza a construirse una autoridad que nadie te puede quitar, porque no depende de tu cargo, depende de cómo juegas. Capítulo 5. La trampa de la aprobación constante. Existe una necesidad muy humana de sentir que estamos haciendo bien las cosas, y en el trabajo esa necesidad suele traducirse en una búsqueda casi permanente de aprobación. Queremos que el jefe note nuestro esfuerzo, que reconozca lo que hacemos, que confirme, aunque sea con un gesto pequeño, que vamos por buen camino. Hasta cierto punto, esa búsqueda es sana. El problema empieza cuando se convierte en el motor principal de todo lo que hacemos. Cuando la aprobación se vuelve una necesidad constante, empiezas a tomar decisiones no porque sean las correctas, sino porque anticipas cómo van a hacer sentir a tu jefe.
Aceptas tareas que no te corresponden por miedo a decepcionar. Te quedas horas extra no porque el trabajo lo requiera, sino porque temes que salir a tiempo se interprete como falta de compromiso. Evitas opinar distinto en una reunión, aunque tengas razón, porque no quieres arriesgarte a una reacción negativa. Poco a poco, sin notarlo, dejas de trabajar desde tu propio criterio y empiezas a trabajar desde la anticipación constante del juicio ajeno. Esta trampa es especialmente dañina porque se disfraza de virtud, parece responsabilidad, parece compromiso, parece ser un buen empleado, pero en el fondo hay una diferencia enorme entre hacer bien tu trabajo porque te importa hacerlo bien y hacerlo porque necesitas desesperadamente que alguien más lo valide. La primera actitud te fortalece con el tiempo, la segunda te vacía, porque nunca es suficiente. Siempre hay una aprobación más que conseguir, un gesto más que buscar, un reconocimiento más que esperar. Piensa en alguien que conozcas que parezca cómodo en su trabajo, que hable con soltura en las reuniones, que no tiemble ante la posibilidad de un desacuerdo con su jefe. Es muy probable que esa persona no busque menos hacer bien las cosas que tú. Lo que probablemente dejó de hacer es medir su valor según la reacción inmediata del otro. Sigue esforzándose, sigue queriendo hacer un buen trabajo, pero ya no necesita que cada esfuerzo sea aplaudido para sentir que valió la pena. Salir de esta trampa empieza por notar cuántas de tus decisiones diarias están gobernadas por la pregunta ¿qué va a pensar mi jefe de esto?, en lugar de la pregunta ¿esto tiene sentido y es lo correcto? No se trata de ignorar por completo la opinión de quien tiene autoridad sobre tu trabajo. Se trata de dejar de que esa opinión sea el único criterio que consultas antes de actuar. Un ejercicio simple que puedes empezar hoy mismo es este. Antes de tomar una decisión en el trabajo, pregúntate primero qué harías si nadie fuera a enterarse, si no hubiera ninguna aprobación en juego. Esa respuesta suele revelarte tu criterio real, separado del ruido de la validación externa. Después, compara esa respuesta con lo que ibas a hacer originalmente. A veces coinciden. Otras veces, descubres que estabas a punto de actuar únicamente para complacer, no porque realmente lo creyeras correcto. La aprobación de tu jefe puede sentirse bien cuando llega, y no hay nada malo en disfrutarla. El problema es construir tu estabilidad emocional entera sobre algo tan variable como el humor, las presiones o las expectativas de otra persona. Cuando dejas de necesitar esa aprobación para sentirte bien contigo mismo, paradójicamente empiezas a hacer un trabajo más sólido, más auténtico, y con el tiempo, más respetado. Porque ya no viene desde el miedo a decepcionar, viene desde el criterio de alguien que sabe lo que vale, sin necesitar que se lo confirmen todos los días. Capítulo 6. El arte de la retirada táctica. No todas las batallas dentro del tablero invisible merecen ser peleadas, y aprender a distinguir cuáles sí y cuáles no es una de las habilidades que más tardamos en desarrollar. La mayoría de nosotros crecimos con la idea de que ceder es perder, que retroceder es debilidad, que quedarnos callados frente a algo con lo que no estamos de acuerdo significa que hemos fallado. Pero dentro de cualquier estructura de poder, insistir en ganar todas las discusiones es, casi siempre, la forma más rápida de perder la partida completa. Piensa en un ajedrecista experimentado. No mueve todas sus piezas hacia el ataque todo el tiempo. Sabe que a veces retirar una pieza, dejar pasar una jugada, ceder una posición pequeña, es exactamente lo que le permite proteger algo mucho más importante más adelante. Quien juega sin esa capacidad de retirada táctica termina exponiendo sus piezas más valiosas por defender posiciones que, en el fondo, no valían tanto la pena. En el trabajo pasa algo parecido. Hay desacuerdos con tu jefe que valen la pena sostener, porque tocan algo esencial, tu integridad, un límite importante, una decisión que afecta seriamente tu trabajo o tu bienestar. Y hay otros desacuerdos que, aunque tengas razón, no valen el desgaste de pelearlos hasta el final. Confundir estos dos tipos de batallas es agotador, y con el tiempo te dejas sin energía para las que realmente importan. Conocí a una persona que discutía absolutamente todo con su jefe. Cada decisión, cada instrucción, cada comentario que le pareciera injusto, lo convertía en un campo de batalla. Tenía razón muchas veces, pero después de un tiempo, su jefe dejó de escucharla con atención, porque ya la había etiquetado como alguien conflictiva.
Sus argumentos válidos se perdían en medio del ruido de tantas discusiones acumuladas. En cambio, conocí a otra persona que elegía con mucho cuidado sus batallas. Dejaba pasar los desacuerdos pequeños sin ceder su dignidad, pero cuando algo realmente importante estaba en juego, su voz tenía un peso completamente distinto, porque no la habían escuchado quejarse por todo. Cuando hablaba en serio, la gente lo notaba. Eso es la retirada táctica. No es rendirse, es administrar tu energía y tu credibilidad para los momentos que realmente lo requieren. Antes de entrar en una discusión con alguien que tiene autoridad sobre tu trabajo, hazte una pregunta simple, casi incómoda por lo directa que es. Si pierdo esta discusión, ¿qué pierdo realmente? Si la respuesta es poco, quizás valga la pena dejarla pasar, no por debilidad, sino por estrategia. Si la respuesta toca algo esencial, tu integridad, tu seguridad, un límite que no puedes permitirte ceder, entonces esa sí es una batalla que merece toda tu energía. Retirarse a tiempo de las peleas pequeñas no te hace menos fuerte, te hace más lúcido. Y esa lucidez es exactamente lo que te permite, cuando llega el momento correcto, sostener con firmeza lo que de verdad importa, sin que nadie pueda acusarte de exagerar, porque ya demostraste, con tu silencio en lo pequeño, que no peleas por pelear. Capítulo 7. Construir autoridad sin pedir permiso. Hay un tipo de autoridad que se otorga desde arriba, con un título, un cargo, una firma en un contrato. Y hay otro tipo de autoridad, mucho más difícil de fabricar y mucho más difícil de quitar, que no depende de ningún organigrama. Es la autoridad que se construye a través de cómo piensas, cómo hablas, cómo sostienes tus decisiones y cómo tratas a los demás, sin importar la posición que ocupes. Es fácil confundir estos dos tipos de autoridad, porque muchas veces coexisten en la misma persona. Pero también es muy común encontrar a alguien con un cargo alto y absolutamente ninguna autoridad real, alguien a quien la gente obedece por obligación, pero a quien nadie respeta de verdad. Y es igual de común encontrar a alguien sin ningún título especial, cuya opinión, sin embargo, todos escuchan con atención cuando la comparte. Esa segunda autoridad, la que no depende de ningún nombramiento, se construye de una forma muy específica, a través de la consistencia, de hacer lo que dices que vas a hacer, de sostener tu palabra incluso cuando nadie está mirando, de tratar con el mismo respeto a quien puede beneficiarte y a quien no, de no cambiar de opinión según con quién estés hablando. Con el tiempo, esa consistencia genera algo que ningún cargo puede comprar: confianza real. No necesitas pedirle permiso a tu jefe para empezar a construir este tipo de autoridad. No necesitas un ascenso, ni un cambio de puesto, ni que nadie te lo autorice formalmente. Puedes empezar hoy mismo, en la forma en que respondes un correo, en cómo tratas a un compañero cuando nadie más lo está viendo, en si cumples lo que prometes aunque sea algo pequeño, en si mantienes la calma cuando las cosas se complican. Quiero contarte sobre alguien que trabajaba en un puesto sin ningún poder jerárquico especial, pero a quien, con el tiempo, todo el equipo terminaba consultando antes de tomar decisiones importantes, incluso su propio jefe. No tenía el título más alto, ni el salario más alto, ni la última palabra oficial en nada, pero había construido algo que ningún organigrama refleja: la certeza, en la mente de todos los que trabajaban con ella, de que su criterio era sólido, que su palabra valía, que si decía que algo iba a funcionar, probablemente iba a funcionar. Esa reputación no se construyó de un día para otro, se construyó decisión pequeña tras decisión pequeña, durante años. Este tipo de autoridad tiene una ventaja enorme sobre la autoridad de cargo. Nadie te la puede quitar en una reestructuración, en un cambio de jefe, en una mala racha. Vive en cómo te perciben las personas que han trabajado contigo, y esa percepción viaja contigo a donde vayas. Si sientes que tu posición actual no te da el respeto que crees merecer, antes de esperar un ascenso o un cambio externo, pregúntate qué parte de esa autoridad silenciosa ya podrías empezar a construir hoy, sin pedirle permiso a nadie. La consistencia en lo pequeño, sostenida en el tiempo, termina pesando mucho más que cualquier título. Y es un tipo de poder que ningún jefe, por más autoridad formal que tenga, te puede arrebatar. Capítulo 8. El juego largo. Una de las trampas más comunes dentro de cualquier tablero de poder
es medir cada jugada por su resultado inmediato. Ganaste esta discusión, perdiste aquella otra, te reconocieron en esta reunión, te ignoraron en la siguiente. Vivir así, evaluando cada movimiento en el corto plazo, te mantiene en un estado de alerta constante que, con el tiempo, agota mucho más de lo que construye. Las personas que logran posiciones sólidas de verdad, con el tiempo, no las consiguen por ganar todas las jugadas individuales. Las consiguen porque entienden algo que la mayoría ignora. El tablero se juega a largo plazo, y una sola jugada, buena o mala, casi nunca define la partida completa. Piensa en esto con un ejemplo simple. Alguien recibe una crítica injusta en una reunión y decide no reaccionar en ese momento, tal como hablamos en el capítulo del silencio estratégico. Si esa persona solo mirara el resultado inmediato, podría sentir que perdió, que se quedó callada, que dejó pasar una injusticia. Pero si mira el juego largo, entiende que esa decisión de no reaccionar en caliente construyó, poco a poco, una reputación de alguien sereno, alguien que no se deja llevar por el calor del momento. Y esa reputación, sostenida durante meses o años, termina pesando muchísimo más que cualquier discusión ganada en el momento. El juego largo requiere algo que nuestra cultura actual no facilita: paciencia. Vivimos acostumbrados a resultados inmediatos, a validación instantánea, y eso nos hace impacientes también en nuestra vida laboral. Queremos que el esfuerzo de hoy se traduzca en reconocimiento mañana, pero las posiciones sólidas, la confianza real, la autoridad silenciosa de la que hablamos en el capítulo anterior, no se construyen así. Se construyen con la acumulación silenciosa de decisiones correctas, sostenidas durante mucho tiempo, muchas veces sin que nadie las esté aplaudiendo en el momento exacto en que las tomas. Esto no significa que debas tolerar situaciones injustas indefinidamente, esperando una recompensa futura que nunca llega. El juego largo no es sinónimo de aguantar cualquier cosa. Es sinónimo de evaluar tus decisiones no solo por cómo te hacen sentir hoy, sino por el tipo de posición que te van a dejar construida dentro de 1 año, dentro de 5 años. A veces la jugada correcta se siente incómoda en el momento y solo tiene sentido cuando la miras desde más lejos. Quiero dejarte una pregunta para que la lleves contigo más allá de este audiolibro. Cuando enfrentes una decisión difícil en tu trabajo, en lugar de preguntarte únicamente ¿cómo me hace sentir esto hoy?, agrega una segunda pregunta. ¿Qué tipo de posición estoy construyendo con esta decisión, pensando en quién quiero ser dentro de algunos años? Esa pregunta cambia por completo la forma en que juegas, porque te saca de la reacción inmediata y te devuelve a algo mucho más poderoso. Una estrategia sostenida en el tiempo, que ningún mal día, ninguna reunión difícil, ningún jefe complicado puede derribar de un solo golpe. Capítulo 9. Cambiar de lado del tablero. Llegamos al final de este recorrido y quiero que pienses en algo que quizás no habías considerado antes de empezar a escuchar. El tablero invisible del que hablamos desde el primer capítulo nunca fue el problema real. El problema siempre estuvo en el lugar desde el cual jugabas dentro de él. Durante mucho tiempo, quizás jugaste desde la defensiva, reaccionando a cada movimiento de tu jefe como si tu valor personal dependiera de ello. Quizás le entregaste, sin darte cuenta, una corona que nunca debió salir de tus manos. Quizás confundiste cada desacuerdo con una batalla que había que ganar de inmediato, o cada silencio con una derrota. Si algo de esto te resonó a lo largo de este audiolibro, quiero que sepas que no estabas fallando. Estabas jugando con las únicas reglas que alguna vez te enseñaron, sin que nadie te mostrara que existían otras. Ahora conoces el tablero completo. Sabes que el comportamiento de tu jefe casi nunca es realmente sobre ti, sino sobre su propia presión dentro de una estructura más grande. Sabes que puedes recuperar la autoridad sobre tu propio valor, sin dejar de respetar la autoridad legítima que tienes sobre tu trabajo. Sabes que el silencio, bien usado, puede ser más poderoso que la reacción inmediata. Sabes que no toda batalla merece ser peleada, y que elegir con cuidado tus batallas no te hace débil, te hace lúcido. Sabes que la autoridad más sólida no viene de un cargo, sino de la consistencia sostenida en el tiempo. Y sabes que el verdadero juego nunca se gana en una sola jugada, sino en la dirección que construyes durante meses y años.
Cambiar de lado del tablero no significa que ahora tú tengas el poder y tu jefe no. No se trata de invertir los papeles ni de jugar con las mismas herramientas de manipulación que quizás sufriste. Se trata de algo mucho más simple y, al mismo tiempo, mucho más profundo. Dejar de jugar como una pieza que se mueve por el miedo de otro y empezar a jugar como alguien que entiende el tablero completo, sus reglas invisibles y elige conscientemente cada movimiento. No te voy a pedir que apliques todo lo que escuchaste de golpe, mañana mismo, en tu próxima reunión. Eso sería pedirte lo mismo que este mundo te ha pedido siempre, una transformación instantánea que rara vez es real. Te voy a pedir algo más pequeño y más honesto. Elige un solo capítulo de todos los que escuchaste, el que más te haya resonado, y llévalo contigo esta semana. Solo uno. Practícalo en una situación concreta. No hace falta que domines el tablero completo de inmediato. Basta con que empieces a moverte distinto en una sola casilla. Con el tiempo, esa forma distinta de moverte se vuelve costumbre, y esa costumbre se convierte en la persona que eres dentro de ese tablero. Ya no la persona que sobrevive esperando que nadie la mire mal, sino la persona que entiende las reglas, respeta lo que hay que respetar y protege, por encima de todo, lo único que siempre fue realmente suyo, la forma en que se relaciona consigo misma, sin importar quién esté del otro lado del tablero. Gracias por acompañarme hasta acá. Nos vemos en la próxima jugada.